Mis hermanos en Cristo, una vez más es un gusto, es un placer estar este siervo inútil, este siervo pecador, a través de estos benditos medios que Dios ha bendecido, que Dios ha prestado, Dios ha puesto para que nos escuchemos, para mandar su palabra a través de estos benditos medios. Hoy vamos a leer un salmo, unas lecturas donde el Señor nos da advertencias, donde el Señor nos habla, mis hermanos. Vamos a pasar al salmo del día de hoy. Y dice el salmo así: que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Que todos los pueblos aclamen al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Mis hermanos, un salmo hermoso, si lo escuchaste, donde el Señor nos habla, que una vez más demuestra su victoria. Y nos dice ahí, donde contestemos que todos los pueblos aclamemos, mis hermanos, a nuestro Dios. Que todos los pueblos aclamemos cuando tengamos problemas. Pero también el Señor a lo mejor quiere que cuando tengamos victorias como la de Él, mis hermanos, que no nos olvidemos de Él. Que cuando tengamos esas victorias juntos con nuestro Señor, también le alabemos, le glorifiquemos, le demos gracias, mis hermanos. El Señor no solamente quiere que nos quejemos con Él. El Señor está allí para escucharnos, mis hermanos. Pero también cuando tengamos esas victorias, mi hermano, yo te invito, así como clamamos al Señor, cuando vemos esas victorias junto con Él, que sepamos ser agradecidos, mis hermanos. Vamos a escuchar esta lectura de este día después de este salmo. Vamos a escuchar esta lectura donde el Señor, a través de Pablo, dice: Pablo se siente responsable de los cristianos de Roma. Pero a lo mejor hoy en día, mis hermanos, tú y yo, aquellos que compartimos la palabra del Señor, tú y yo, aquellos a los que el Señor nos ha elegido, nos ha escogido, con nuestras fallas, no porque seamos buenos, yo me escogió porque soy pecador, porque Él dice en sus promesas, como le dijo a Pedro y a aquellos apóstoles: yo he venido por ustedes, por los pecadores. Yo le digo: Señor, ¿por qué te fijaste en mí siendo yo tan ignorante, siendo tan inútil, Señor? Porque yo vine por los pecadores y tú eres un pecador. Yo le digo: yo soy el más pecador de tus hijos, Señor, y te fijaste en mí para llevar esa palabra. Pero el Señor es bueno, mis hermanos. Y hoy este día, quiere el Señor que seamos muchos San Pablos. Así como Pablo se sentía responsable de aquellos cristianos de Roma, se sentía responsable, mis hermanos, de llevar aquella palabra, de anunciar la palabra, de anunciar la buena nueva, de anunciarles a un Cristo vivo. Hoy el Señor quiere, mis hermanos, que seamos muchos San Pablos, no nomás San Pablo. Hoy quiere que seamos muchos que anunciemos la buena nueva, que no nos detengan los problemas, que no nos detengan las dificultades, que no nos detengan las enfermedades, que nada nos detenga, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, está ahí en Romanos 15, del 14 hasta el 21, estos versículos. Dice la palabra de Dios así: personalmente estoy convencido, hermanos, de que también ustedes están llenos de buena voluntad, colmados de todo conocimiento, y que son capaces de amonestarse mutuamente. Sin embargo, me atreví a hablarles con franqueza para recordarles algunas cosas. Lo hago con la autoridad de Dios, con la autoridad que Dios me dio, cuando hizo de mí el misterio de Cristo Jesús entre las naciones paganas, para el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, sacrificada por el Espíritu Santo. Por eso, en las cosas de Dios,
tengo el orgullo que se me puede tener en Cristo Jesús. Pero no me atrevería a hablar de otra cosa fuera de lo de Cristo, que Cristo ha hecho, valiéndose de mí, para que los paganos reciban la fe, mis palabras y mis obras, con cantidad de milagros y prodigios, y el poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta el Lírico. Por todas partes he apreciado la buena nueva de Cristo, pero he tenido cuidado, y de esto me honro, de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo, y de no edificar sobre fundamentos ajenos. Me guié por la Escritura. Lo verán aquellos a quienes no habían sido anunciado, lo conocerán, lo que nadie había oído. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Te alabamos, Señor. Hoy aquí San Pablo, mis hermanos, ese discípulo, ese amado, elegido, hombre valiente, porque el Señor es lo que quiere, hombres valientes, decididos. Por eso escogió aquel hombre. Pero también te digo, mi hermano, que hoy te ha escogido a ti y a mí, el Señor, para que sigamos ese ejemplo de San Pablo, para que sigamos ese ejemplo de Cristo, para que sigamos llevando ese evangelio, mis hermanos. Dice aquí la palabra de Dios. Pablo se refería a aquel pueblo de Roma, aquellos cristianos, que a la mejor a veces nos hacemos llamar cristianos y no conocemos ni de Cristo, no conocemos de Cristo, mis hermanos. Estamos en la ignorancia, pecamos a veces por la ignorancia que tenemos. A veces no pecamos ni sabiendo, pecamos por la ignorancia, pero también hacemos cosas desagradables por la ignorancia, pero Dios ya no quiere gente ignorante. Papá Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiere hombres preparados, quiere hombres que abran sus oídos y mujeres que abran sus oídos al evangelio. Por eso te ha escogido a ti, mi hermano predicador, por eso me ha escogido a mí, este siervo que no sabe nada, pero el Señor lo sabe todo. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 14, personalmente estoy convencido, hermanos, de que también ustedes están llenos de buena voluntad, colmados de todo conocimiento y que son capaces de amonestarse mutuamente. ¿Qué nos querrá decir, mis hermanos, en este versículo? Nos está hablando aquí de un grupo, mis hermanos. Está hablando, ahí San Pablo hablaba de los romanos, de Roma. Pero hoy, mis hermanos, nos puede estar hablando del grupo al que tú perteneces, mi hermano, de la iglesia a la que tú perteneces, que nos amonestemos. ¿Qué nos quiere decir San Pablo? ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor? Nos está diciendo, mis hermanos, que seamos capaces, con todo el amor de Cristo, que cuando estemos haciendo cosas que no le agradan a Dios, ¿qué es lo que hace en el mundo? ¿Qué es lo que hace un árbitro? Aquellos que juegan fútbol, cuando un jugador está enojado, cuando un jugador hace cosas que no le agradan a aquel juez, aquel árbitro, va y lo amonesta. Y le dice, esta es una vez, esta es otra, y te voy a expulsar y te voy a sacar de aquí de jugar. Eso es del mundo, mis hermanos. Hoy el Señor nos está diciendo que seamos capaces, dice, entre hermanos, mutuamente, que nos amonestemos. Mi hermano, ¿cuántas veces nos quedamos callados cuando vemos que un hermano está haciendo mal? ¿Cuántas veces te has quedado tú callado, mi hermano, mi hermana, en ese grupo de oración, en ese ministerio, que aquel hermano, aquella hermana está haciendo cosas que no le agradan a Dios, aún estando en el camino, aún siendo servidores, y no somos capaces de, con todo el amor del mundo, amonestar a aquel hermano, decirle, hermano, usted está un poco mal lo que está haciendo. Hermano, prepárese para que haga las cosas bien. Hermano, si ya se preparó, discierna lo que usted tiene que hacer. Con todo el amor del mundo, mis hermanos, no hay que quedarnos callados cuando estamos en una congregación, cuando estamos en un grupo. Y si una persona no está en el Espíritu Santo, está en la carne, hay que hablar con esa persona, mis hermanos, con ese hermano, con esa hermana, y amonestarnos entre nosotros mismos. Como le decía San Pablo a aquel pueblo, que eran capaces, dice, y sé que están con un conocimiento, que son capaces de amonestarse, pero a veces, ¿qué decimos? Es que el hermano, ¿cómo le voy a decir algo? Después no me van a querer. Es que el hermano esto, es que el coordinador esto. Hermano, hermana, puede ser que hasta una persona que va al grupo
pueda utilizarlo el Señor para decirle: ve y amonesta, mi hijo está haciendo las cosas que no me agradan. Ya no entre mismos hermanos servidores, pueda que el Señor, de molestarse, de verte, mande a una persona que va al grupo y en esa persona va y la usa y la utiliza. Ve, dile a mi hijo que está mal haciendo esto. Y nosotros, como somos los que todos lo sabemos, como somos los que yo predico, como soy el que yo oro, como soy el que yo mando aquí, como soy el coordinador, hermanos, no escuchamos a Papá Dios, que va a través de aquel hermano a darnos un mensaje que no nos gusta lo que estamos haciendo. Hoy vamos a actuar, hoy vamos, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando este día, a concientizarnos cómo estamos, qué estoy haciendo cosas que le agradan a Papá Dios o no estoy haciendo cosas que le agradan a Papá Dios. Dice en el versículo 15, sin embargo, me atreví a hablarles con franqueza para recordarles algunas cosas. Lo hago con la autoridad que Dios me dio. ¿Cómo ves, mi hermano? Aquí otra vez te vuelvo a decir que si aquel hermano, con todo el amor del mundo, aquel hermano que no es ni servidor, a lo mejor está empezando a ir a un grupo, está empezando a ir a ese crecimiento, y va y le dice estas palabras: ¿sabe qué? El Señor me reveló esto, y hermano coordinador, apenas tengo 2-3 días de estar aquí, pero ¿sabe qué? El Papá Dios me reveló y que le diga esto. ¿Y qué hacemos nosotros, mis hermanos? ¿Cómo tú que estás empezando a venir a tomar un crecimiento, tú que viniste un mes, 2 meses al grupo, ya me vienes a decir lo que yo tenga que hacer? Mi hermano, mi hermana, es porque a veces a lo mejor ese coordinador, yo que predico la palabra de Dios, yo que oro, yo que hago, estoy haciendo las cosas mal. Y el Señor va a poner a uno, cualquiera de sus hijos, de sus hijas, para mandarnos un mensaje de advertencia, para mandarnos un mensaje que no estemos haciendo las cosas que no le agradan a Papá Dios, porque a veces estamos confundidos, a veces estamos nomás cerrados en el yo. No me atrevo a decirle: Papá Dios, está bien lo que estoy haciendo, te agrada lo que hago. Hermanos del grupo de oración, hermanos de la congregación, les agrada lo que yo hago, les agrada cómo les hablo, mis hermanos. Eso se llama humildad, mis hermanos. Dice aquí en el versículo 16, cuando hizo de mí el ministerio de Cristo Jesús entre las naciones paganas, para el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Qué bien, mis hermanos. Qué bien, mis hermanos, que fueran una nación, aunque fuera un grupo, aunque fuera que pudiéramos hacer que un pueblo como este, mis hermanos, llegáramos a hacer lo que dice aquí San Pablo, lo que quería San Pablo, que fuera aquel pueblo romano, que hoy este día comenzáramos a través de estas palabras que no doy yo, da el Señor a través de mí, que soy un instrumento, que comenzáramos, mis hermanos, que comenzáramos por nuestra casa, mis hermanos. Ya si no podemos comenzar por un pueblo, como un pueblo, que comenzáramos por nuestra casa. Mis hermanos, esto que nos dice San Pablo, que les decía a los romanos, hoy el Señor nos lo dice a nosotros, que empezáramos por nuestra casa, enseguida siguiéramos con el grupo de oración, enseguida empezáramos con aquel que lo necesita, mis hermanos, con aquel que no conoce de Dios. Dice aquí, para santificarnos por el Espíritu Santo, mis hermanos. No tengamos miedo, mis hermanos, cuando el Señor nos manda a dar un mensaje, hermano servidor, hermano que no eres servidor, hermano que escuchas. El día que el Señor te quiera hacer un instrumento, como hizo de San Pablo, como hace de todos, y necesita muchísimos instrumentos, el Señor no va a venir a hablarnos directamente. El Señor quiere servidores, el Señor quiere servidoras, el Señor quiere hijos e hijas dispuestos a ser un instrumento. Un instrumento es llevar aquello que el maestro hace. Hoy el Señor quiere gente comprometida, gente valiente, gente que no tenga miedo. Cuando el Señor me diga, ve y dile a tu hermano, ve, dile a este pueblo. Seamos señores que a mí cómo van a hacer caso, me van a decir que yo quién soy. Hermano, hermana, cuando vamos a hacer esto en obra del Espíritu Santo, no nos detengamos. Dice en el versículo siguiente, 17, por eso en las cosas de Dios tengo el orgullo que se me puede tener en Cristo Jesús, mis hermanos. Cuando uno va a hablar, mis hermanos, cuando uno va a hablar bajo la sombra del Espíritu Santo, mis hermanos, es un orgullo, mis hermanos, pero también es un compromiso.
Que a veces nosotros queremos ir a predicar, queremos ir a hablar con un hermano, hablar lo que yo quiero. Hoy mi Señor aquí nos dice que vamos a que seamos orgullosos de llevar ese mensaje, pero que seamos dóciles a ir a hablar, a ir a llevar el mensaje que Dios quiera, mis hermanos. Dice en el versículo 18, pero no me atrevía a hablar de otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho valientemente de mí para los paganos, para que los paganos reciban esa fe, mis palabras y mis obras. ¿Cómo ves, mis hermanos? Ese hombre convertido, San Pablo, lo que dice valientemente, mis hermanos, dice aquí en el versículo 19, con cantidades de milagros y prodigios y el poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta Ilírico, por todas partes he esparcido la buena nueva de Cristo. Mis hermanos, a veces que estoy orando en oración íntima con Cristo, le digo, Señor, papá, papito, si hubiéramos muchos San Pablos hoy en este tiempo, Señor, si hubiéramos muchas personas valientes, Señor, como lo fue San Pablo, dispuesto a dar su vida, mis hermanos, dispuesto a dejar lo que él tenía, aquellas riquezas. Cuando Saulo conoció al Señor Jesús, le dijo, ahí está lo que tengo, le decía a la gente, agárrenlo, esas riquezas para mí son basura. Porque él verdaderamente se había enamorado de aquel Jesús, había conocido, había estado frente a frente hablando con Jesús, mis hermanos. Hoy en día yo le digo al Señor, Señor, si hoy en día hubiéramos muchos San Pablos, así como San Pablo, por todas aquellas tierras donde San Pablo estuvo llevando ese evangelio, sin importar lo que le hicieran, críticas, apedreadas, encarcelamientos y tantas otras cosas que hasta su vida dio y que le cortaron la cabeza. Si hoy en día hubiéramos muchos San Pablos en esta tierra, Señor, yo pienso que esta tierra, esta humanidad, fuéramos diferentes. Pero hoy en día, mis hermanos, nos hemos preocupado por tener bienes materiales y hemos dejado la obra del Señor. Vamos a ir a una alabanza y regresamos, mis hermanos. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.
hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti, tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, después de escuchar esa alabanza donde estaba meditándola, a veces nos falta, mis hermanos, hermanos de intercesión y no de intercesión, hermanos que estamos intercediendo por una persona, que estamos pidiéndole a Papá Dios. A veces oramos, mis hermanos, le oramos a Papá Dios como a un Dios lejano, como a un Dios que no sabemos a veces si existes, si está cerca de nosotros. A veces oramos diciéndole a Papá Dios, es que lo que te estoy pidiendo, como aquel que fue y le dijo, si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Si tú quieres, si tú puedes. Y mi Jesús reprendió a aquella persona, le dijo, ¿por qué dices que si yo quiero, que si yo puedo, que no sabes que para mi Padre nada es imposible? Porque mi Señor Jesucristo, con esa humildad que tenía, siempre Él se hacía decir para su Padre, que su Padre era el que hacía las cosas, dándole la honra y la gloria al Padre, pero Él siendo también el mismo Dios, por la humildad que mi Señor Jesucristo tiene. Pero a veces, mis hermanos, nos falta orar con una plena certeza, una seguridad que Jesús está escuchándonos. Cuando estamos orando es como si estuviera mi Señor Jesucristo viéndolo aquí donde está este micrófono, el cual está llevando esta palabra. Cuando oremos, mis hermanos, mis hermanas, hay que orar hablando verdaderamente, creyendo que mi Señor Jesucristo está frente a mí, escuchando esas peticiones, con esa certeza, con esa seguridad, como decía la alabanza, sabiendo que Él es el Dios de los imposibles, que para Él no hay imposible, que para mí se me puede hacer imposible por mi humanidad, por mi debilidad, por mi carne. Se me puede hacer imposible lo que yo le estoy pidiendo, Señor. Digo, pero tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Yo le digo, Señor, perdona por si me cabe duda, me entra duda por un segundo lo que te estoy pidiendo, intercediendo por un hermano. Pero sé, Señor, que tú todo lo puedes, papá. Vamos a ir al Evangelio de este día en Lucas 16 del 1 al 8. Palabras de advertencia, mis hermanos. Palabras como San Pablo quería que aquel pueblo de Roma se convirtiera. Aquel pueblo de Roma conociera de nuestro Señor. Hoy en este Evangelio también el Señor nos va a hablar de advertencias. Nos va a hablar de que una persona que conoce de Dios, una persona que estamos en el camino de Dios, y a veces, mis hermanos, aquí en el grupo, en la iglesia, en el ministerio que tenemos, nos comportamos de un modo, mis hermanos. Hermano predicador, hermano que oras, hermano coordinador, como te hablaba en esa lectura,
Hoy aquí va a ser una parábola el Señor, porque recordemos que el Señor siempre nos hablaba a sus discípulos, hablaba a aquel pueblo en el que Él estaba predicando con parábolas. Pedro le decía, Señor, ¿por qué hablas así? Parábolas son comparaciones. Y le decía, para que me entiendan. Pero a ellos les hablaba claramente. Por eso Jesús siempre habla en los evangelios con parábolas, con comparaciones que hace, mis hermanos. Y hoy aquí en este evangelio de Lucas 16 dice del administrador astuto. Vamos a leerlo del 1 al 8, qué es lo que el Señor hoy nos está diciendo, cómo no quiere que seamos, mis hermanos. Y una persona que conoce de Dios, un hermano que conoce de Dios, tenemos que dar testimonio, mis hermanos. No nomás aquí en el grupo de oración, no nomás ahí en la iglesia, no nomás cuando estemos predicando. Nosotros que conocemos de Dios, tú y yo que conocemos de Dios, mis hermanos, tenemos que ser como el Señor quiere que seamos. En el trabajo, en la calle, donde andemos con nuestra familia, no nada más al momento de predicar, mis hermanos. Tenemos que dar testimonio, como decía San Pablo, que ya no somos nosotros quien vivemos, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Dice la palabra de Dios en este hermoso evangelio así, el administrador astuto. Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó llamar y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Llamó por uno a los que tenían deudas con su patrón y les dijo al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto le debes? Contestó, 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi hermano, mi hermana, en la lectura de este día, San Pablo nos hablaba de que él se preocupaba de aquel pueblo romano, mis hermanos. De que él se preocupaba de llevar ese evangelio. De que él se preocupaba, mis hermanos, mis hermanas, de que él se preocupaba de que hubiera una conversión en ese pueblo de paganos. Hoy este evangelio, pero San Pablo decía que él quería llevar ese evangelio, que él llevaría aquel mensaje, nos explicaba, pero con esa unción del Espíritu Santo, que llevar las palabras que el mismo Dios le pusiera a aquel pueblo romano, aquel pueblo de paganos, personas con las cuales se iba a enfrentar, mis hermanos, personas que no conocían de Dios, personas paganas, habla el evangelio, habla las lecturas, podrían ser hasta no cristianos, no creyentes, tantas cosas. Hoy, mis hermanos, les decía yo, hoy el Señor quiere que tú y yo que conocemos, mis hermanos, yo y tú que conocemos, mi hermana, mi hermano, que conocemos de Dios, que estamos en los caminos del Señor, te decía yo al comenzar, que demos testimonio del Señor, que demos testimonios, mis hermanos, que verdaderamente nosotros conocemos de Dios. Es tan difícil, mis hermanos, es tan difícil estar en nuestros trabajos donde hay 50, 100 o 200 personas
Y es tan difícil, mis hermanos, dar testimonio que nosotros somos servidores, dar testimonio que nosotros conocemos a un Dios vivo, que nosotros conocemos a un Dios que nos está transformando. Pero ¿sabes qué? A veces que es más fácil. A veces es más fácil, mis hermanos, entre esas 150 personas, 50 o 200, o las personas que trabajan en tu compañía, y a veces nada más uno está en los caminos del Señor. Uno es el que predica, uno es el que va al grupo de oración, uno es el que es el ministro de Eucaristía, ¿Y sabes qué, mis hermanos? A veces no damos testimonio, mis hermanos. Peor si llegamos a un cargo como este administrador. Ojalá, mis hermanos, tú y yo que conocemos del Señor, tú y yo que vamos caminando de la mano de Papá Dios, lleguemos a un cargo de administrador de una compañía, de una empresa, y seamos como este administrador del cual nos habla la Sagrada Escritura ahí en Lucas. Tenemos que, mis hermanos, tenemos que dar testimonio en el trabajo, tenemos que dar testimonio en la calle, tenemos que dar testimonio en la carretera donde vayamos manejando. Que tú y yo, mis hermanos, que conocemos del Señor, que conocemos al Señor, tenemos que dar testimonio que nosotros ya no somos del mundo, que andamos en el mundo día tras día, en el mundo que no conoce de Dios, mis hermanos. Dice aquí, esta parábola, Jesús les dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Una comparación que hace el Señor. El Señor siempre hablaba en parábolas. Hoy vamos a descifrar estos versículos. ¿Qué te parece, mi hermano coordinador, cuando van aquellas personas en su oración, aquella persona que va al grupo y tú, yo de coordinador del grupo? Aquí está hablando de siembra, está hablando del campo. Recordemos que la palabra de Dios, Jesús hablaba en parábolas, comparaciones. ¿Qué te parece que aquellas personas que van al grupo de oración y ven aquel administrador? Un administrador es aquel también, el coordinador, pongámosle así, un coordinador del grupo de oración que está coordinando aquel trabajo. Es un trabajo que Dios le encomendó, mis hermanos. Cuando van y le dicen en sus oraciones, como ellos sepan orar, ¿sabes qué, Papá Dios? Fui al grupo de oración, te vengo a traer una queja, como aquellas personas que fueron y le dijeron a aquella persona rica que puso su confianza en aquella persona, le dijo, te voy a dar la autorización de mi hacienda, de mi trabajo, de mi rancho, para que tú seas mi administrador. ¿Qué es administrador? Que él administre. Aquel hombre rico puso su confianza en aquel hombre, en aquella mujer, pongámosle también. No, la palabra de Dios habla muchas veces, la mayoría, hombre, porque así se hablaba antes, que el hombre sea esto, que el hombre, pero aquí estamos entrando los dos, mis hermanos. Que aquella persona va al grupo de oración y ve cosas tan desagradables que hace el coordinador. Porque él es el coordinador, porque él es el que manda allí, porque él es el que administra el grupo de oración, porque él es el que administra la misa esta. Y aquella persona que apenas llegó y va 2 o 3 veces al grupo, a la misa, y en su oración llega y dobla rodilla con aquella humildad, con aquellas palabras sencillas. Le dice a Papá Dios, como le dijo aquella persona, te vengo a decir que tu administrador está administrando bien, está malgastando tus bienes. Mis hermanos, que el Señor no ha puesto también a veces en ti, en mí, esa confianza cuando ha estado yo de coordinador de un grupo, cuando ha estado yo de coordinador de un ministerio, de oración, de lo que sea. ¿Y que no es un trabajo igual que aquel administrador? ¿Que no es un trabajar para el Señor? Cuando el Señor ha depositado la confianza, así como dice de ese administrador, te ha demostrado la confianza en ti y en mí, cuando hemos estado coordinando un grupo de oración, cuando hemos estado coordinando una misa, y van aquellas personas como aquellos trabajadores con aquellas quejas. Señor, aquel que tú pusiste al cargo, Señor, en aquel que tú confiaste para darle la confianza, depositaste la confianza en ese grupo de oración, en ese pueblo, en esas personas. Papá Dios, aquella persona con aquel corazón sincero, que le duele que aquella persona esté administrando mal los bienes de Papá Dios, que esté administrando mal aquello que el Señor depositó su confianza, toda su confianza, así como ha depositado la confianza, como depositó la confianza. Jesús le dijo a Pedro, te llamarás piedra. Pedro, te voy a cambiar el nombre de Simón. He depositado mi confianza en ti. Te voy
a depositar la confianza, voy a fundar mi iglesia en ti. Mis hermanos, qué compromiso tan grande para aquella persona de Pedro, sin estudio el pescador, mas sin embargo el Señor en aquellos tiempos le dijo, en ti deposito mi confianza, Pedro. Lo que ates aquí en la tierra va a estar desatado en el cielo. Mis hermanos, hoy en día el Señor ha depositado la confianza en ti, en mí, en esos ministerios, en esos dones espirituales, en esos dones, en esos carismas que el Señor ha querido. El Señor da a quien quiere, el Señor pone a quien quiere, y no nos pone porque sepamos, porque seamos sabios, nos pone porque sabes por qué, mi hermano, mi hermana, porque Él deposita su confianza en ti, en mí, porque Él ha creído que vamos a ser unos servidores honestos, porque cree el Señor que vamos a trabajar para Él, no para nosotros, no para estar cómodo, no para hacer lo que yo quiera, no para hacer mi voluntad. Aquella persona del cual habla aquí es lo mismo del día de hoy. El Señor a veces ha depositado bienes espirituales, ha puesto en nosotros a veces, mis hermanos, nos ha dado dones para, ¿sabes para qué? Porque le hemos dicho, Señor, yo soy un instrumento para ti, quiero trabajar para construir tu reino aquí en la tierra. Y el Señor, como es de bueno, nos ha prestado, nos ha regalado, nos ha dado dones espirituales, dones y carismas, para que los utilicemos con mis hermanos, para que les utilicemos en las necesidades del mundo, mis hermanos. No para nuestro bien común, como hacen a veces los pastores, con todo respeto, de otras denominaciones, de las cuales ellos leen la Sagrada Escritura a su conveniencia, y aquí dice nomás del diezmo, y aquí dice de esto. A lo mejor en esas personas también el Señor ha depositado su confianza, mis hermanos, y le ha dado la sabiduría para que lea la Sagrada Escritura, pero ¿qué es lo que pasa? Nos vamos por lo material, mis hermanos. Y lo único que hablamos es de lo material y de lo material, y los dones que el Señor ha depositado, y la confianza que el Señor ha depositado en aquella persona, ¿dónde queda? Porque aquella persona se ha ido por lo económico, se ha ido por la comodidad, se ha ido porque no le ha dicho el Señor, no ha hecho esos votos de pobreza. Aquí cabe, mis hermanos, que estamos administrando a veces los bienes espirituales que Dios nos ha regalado, nos ha prestado para nuestro propio yo, para mi conveniencia, para estar cómodo. Dice el Señor, si yo te he regalado, te he prestado cosas gratis, tú dalas gratis, mis hermanos. Dice aquí adelantito el versículo 2, dice que lo mandó llamar y le dijo, ¿qué he oído de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en este cargo. Esas comparaciones, mis hermanos, esas comparaciones que el Señor nos hace, que hacía aquel administrador. Qué triste, mis hermanos, que tú y yo seamos llamados por mi Señor un día, que seamos llamados a su presencia, no es que nos moramos, que seamos llamados ante aquel coordinador, ante aquel sacerdote, ante aquel obispo, ante el papa, y nos digan, ¿qué he oído de ti? ¿Qué estás haciendo con esos dones? Con esos dones que el Señor ha depositado. El Señor depositó la confianza en ti. No va a decir aquel sacerdote, mi hijo, el Señor depositó tu confianza aquí y te ha prestado, te ha regalado, o ha puesto esos dones en ti. Pero ¿sabes qué? Qué triste que nos vengan a decir que estamos haciendo lo que aquel administrador, y nos digan tristemente como aquel administrador, ya no estarás en este cargo. Y como estoy hablando de dones y carismas, estoy hablando de dones que el Señor nos presta, porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso, sin importar que seamos pecadores, que seamos malos, que resbalamos y cayemos y tropezamos seguido. Pero qué triste, mis hermanos, que andemos haciendo con esos dones espirituales, que es de lo que está hablando esa comparación, que estemos haciendo mal uso, mis hermanos. Y un día nos llame a cuentas el sacerdote, nos llame a cuentas nuestro coordinador, nos llame a cuentas el obispo y nos diga, ya no vas a poder continuar en esos, desempeñando esos dones que el Señor te confió como aquel administrador, aquella persona. Y qué triste que el papá Dios lo use a aquel obispo, aquel sacerdote, aquel coordinador, y nos quiten de ese ministerio en el que estamos, de ese puesto, dice aquí. Pero nosotros, mis hermanos, te estoy hablando a ti, servidor, te estoy hablando a ti que conoces, soy yo mismo en este evangelio, haciendo conciencia y diciéndole a papá Dios que nunca haga yo lo que ese administrador, esos dones y carismas que el Señor creyó depositar en mí, que los haga agradables a sus ojos. Vamos a ir a una alabanza, mis hermanos, y regresamos. Si estás perdiendo tu fe,
Si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das palmas, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para ti, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea, y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que eres, todo lo que ves, te parece absurdo. Cuando hay un pecado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, vendremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das palmas, si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para ti, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea, y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo. Cuando hay un pecado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, vendremos juntos. Hermosa alabanza, mis hermanos, mis hermanas. Cuando se nos está acabando la fe, cuando todo está bien, Señor. Qué fácil decirte, yo creo en ti, Señor. Cuando estamos sanos, Señor, que nos podemos levantar, Señor, qué fácil decirte, yo te creo, Señor. Cuando podemos levantarnos y brincar y trabajar, Señor, qué fácil decir que te amo, Señor. Pero cuando llegan esas tribulaciones, Señor, esas pequeñas pruebas, Señor, cuando estamos postrados en una cama, Señor Jesús, qué difícil, Señor, a veces estar firmes en la fe, Señor, cuando estamos, que nuestra fe se tambalea, Señor. Yo te pido, Señor, en estos momentos, Papito lindo del cielo, por todas aquellas personas enfermas, Señor, especialmente por aquellas que están perdiendo la fe, Señor.
Especialmente que por aquellas personas que su fe está patinando, Señor. Que un rato creen en ti, otro rato no, Señor. Este mundo hoy en día, Señor, esta humanidad, cadecemos de fe, Señor. Cadece de fe, papá. Y tú dices, mi Señor, en tus evangelios, pidan y se les dará, díganme qué necesitan. Tú conoces hasta nuestros pensamientos, Señor Jesús, pero quieres oírnos que salga de nuestra boca con esas palabras humildes, sencillas, Señor. Yo te pido, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, Señor, este día, por aquellas personas enfermas que están perdiendo la fe, Señor, por aquellos familiares de un enfermo, Señor, que te están renegando en estos momentos. Te pido por tu hijo Israel, Señor, que se encuentra en ese hospital, Señor. Por ese hijo tuyo, Señor Jesús, que a través a lo mejor del alcohol, de drogas, qué sé yo, Señor, su cuerpo lo ha estado destrozando, Señor. Sin saber, Señor, que su cuerpo, nuestro cuerpo es templo de tu Santo Espíritu, pero con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, Señor, hemos expulsado ese Espíritu Santo. Tus hijos han expulsado ese Santo Espíritu que se depositó el día de nuestro bautismo, Señor. Padre Santísimo del cielo, te pido por todos los enfermos de cáncer, por el hermano Jorge Mejía, Señor Jesús. Por el hermano Jorge, Señor, que está padeciendo, ese predicador, Señor, que está padeciendo de ese cáncer en su garganta, Señor, y no puede ir a predicar, Señor. Pero ese hijo tuyo lo vas a levantar con tu divino poder, Señor. En estos momentos te pido donde él se encuentre, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu Sanador vaya y lo toque, Señor. Que con ese fuego del cielo baje y vaya y queme ese cáncer, Señor, hasta la raíz, Señor, para que no regrese y no retoñe, Señor. Para que ese hijo tuyo se levante y vaya a los grupos de oración, a los congresos, a los retiros, a dar testimonio que tú estás vivo, Señor. Que tú sigues haciendo milagros y vas a seguir haciendo milagros, Señor. Te pido por tu hijo, mi Señor, Félix Eduardo, que está en la cárcel, Señor. Y su madre está muy preocupada, Señor. Pero es que a lo mejor tú lo pusiste ahí por sus acciones, mi Señor. Por lo que él hacía, mi Señor Jesús. Lo pusiste en un lugar, Señor, donde él te pudiera escuchar a través de alguien, irle a llevar tu palabra, Señor. Porque en las calles donde él andaba, Señor, no te escuchaba. Y lo tuviste que poner en un lugar, Señor. Tuviste que permitir, como al hijo pródigo, que cayera, que quisiera comerse el alimento de los puercos, Señor. Hablas de aquel hijo pródigo, pero no habla tanto por lo que pasó, Señor. Pero yo me imagino que ese hijo tuyo, después de haber gastado su dinero, Señor, dices tú ahí con prostitutas, con sus amigos, Señor. Pero le permitiste que cayera hasta lo más bajo para reconocer y decirte, ya sé qué voy a hacer, volveré a la casa de mi padre y ni siquiera le diré que no merezco ser llamado hijo tuyo. Señor, te pido por ese hijo tuyo, Félix Alejandro, Señor, que en ese lugar donde lo pusiste, ahí te escuche aquellos mensajes que le vas a mandar para que él cuando salga de ese lugar, Señor, salga libre de esas cadenas, se hayan rompido, Señor. Esas cadenas de alcoholismo, de drogadicción, se rompan en ese lugar donde tu hijo está allí, mi Señor. Donde va a tener tiempo, mi Señor, de hablar contigo, pero sobre todo de escucharte, papá. Te pido, mi Señor, por aquellos presos que andan en las calles, Señor Jesús. Por aquellas personas, mi Señor Jesús, que están, Señor Jesús, que están esclavizados, Señor Jesús, en el alcohol, en las drogas, en el vicio del casino, mi Señor, dejando sin comer a veces a su familia, Señor Jesús, por esos vicios tremendos que tienen, Señor, tus hijos, Señor. Señor, no se ha acabado el tiempo de los esclavos, Señor Jesús, que Moisés fue y liberó a aquel pueblo de la esclavitud donde comían solamente cebolla, Señor. Pero hoy a veces tus hijos, mi Señor, van y se gastan en las borracheras aquel dinero que no es de uno, Señor, que es de la familia. Y lo gastan, Señor, esclavizados, Señor, en el vicio del alcohol, de la droga, Señor. Hoy te pido por todos ellos que los liberes, Señor Jesús, que vayas y mandes mensajeros, vayamos, Señor Jesús, y somos tus instrumentos y le llevemos ese mensaje a tus hijos, Señor, que quieres que cambiemos, que quieres que cambien, que quieres que te escuchemos. Te doy gracias, Padre Santísimo del cielo, amado Señor, por estos benditos medios a los cuales está llegando tu palabra. No es mi palabra, es tu palabra, Señor Jesús, por el cual está llegando a través de estos benditos medios. Que estos medios sean bendecidos, mi Señor, para que tus hijos los escuchen, mi Señor, y que a nosotros nos des el discernimiento de tu palabra, Señor, para decir las palabras que tú quieres que digamos en estos medios y no las que nosotros quieramos. Por ello te doy gracias, porque estas, mi Señor, peticiones han sido escuchadas. Allí donde estás tú, Señor, en el cielo sentado al lado de Papá Dios, pero aquí estás al lado de nosotros, Papá. Gracias, amado Señor. Y cerramos esta oración, Padre Santísimo del cielo, con la oración que tú nos dejaste, Padre Santísimo del cielo,
Fácil de decírtela, Señor, diario la decimos, pero cuando se hace tu voluntad y no es agradable a nosotros, Señor, a veces renegamos de ti, Señor. Por eso te decimos hoy esta oración que tú nos dejaste diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a usted, Madre Santísima del cielo, le pido su santa y bendita intercesión, como lo hace día a día, como lo hizo en las bodas de Caná, sin pedírselo a aquellos criados, con solamente usted ver a aquellos criados cómo corrían para un lado y para otro, que se había acabado el vino, y fue y le dijo a su hijo: mira, hijo, no tienen vino. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesús? Que aún no había llegado la hora de hacer milagros, pero usted, sabiendo quién era Jesús, de dónde venía, usted le dijo a aquellos servidores: hagan lo que Él les diga. Y aquellos servidores, aquellos criados creyeron. Por eso hoy le repito las palabras que el ángel Gabriel le dijo, porque sé que es una intercesora por excelencia, Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén, amén, amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones de Papá Dios.